Vamos a invitar como primer ponente de la mesa 3 a Marlene Domínguez Cuadros, quien nos acompaña desde Colombia, para presentar el tema los procesos de lectura y escritura y su impacto en la producción científica y el desarrollo socioeconómico. Recordamos a cada uno de los ponentes que tiene un tiempo entre 10 y 12 minutos para desarrollar su ponencia, y al término de todas las presentaciones vamos a estar haciendo un pequeño espacio de preguntas. Bienvenido, Marlene Domínguez. Tiene los permisos para poder compartir pantalla, prender micrófono. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar en este espacio del congreso que nos brinda Redalac. Entonces, siendo las 5:08 por acá en Colombia, entonces vamos a dar inicio entonces al espacio. 5:09. Ok, listo, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Se ve en la pantalla, cierto? Perfectamente, perfectamente. Okay. Bueno. La ponencia, como le decía Roland, se titula Los procesos de lectura y escritura y su impacto en la producción científica y el desarrollo socioeconómico. Esta es un ejercicio de investigación que surge en el marco de algunos de los procesos del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad Católica de Pereira, en el cual pues la coordinación de biblioteca, la Biblioteca Cardenal Darío Castrillón Hoyos, participó activamente dentro de este proceso. Los procesos de lectura y escritura y su impacto, entonces, nacen de esta forma, como yo lo sintetizo en este apartado. El presente estudio realiza un análisis prospectivo a partir de una matriz de impacto cruzado que permite evidenciar las principales variables que inciden en los procesos de producción de conocimiento y, por ende, en la generación de oportunidades de crecimiento socioeconómico de un territorio. Resultado de ese análisis, el objetivo del documento se centra en evidenciar la relevancia de los procesos de lectura y escritura como factores de impacto de la producción científica, tecnológica, la formulación y materialización de proyectos de innovación. En ese orden de ideas, la lectura y la producción escritural, revisados a la luz de los estudios neurológicos, señalan hallazgos en relación con la mejora del proceso del desarrollo cerebral. Asimismo, las investigaciones indican la contribución de estos en la construcción del pensamiento crítico con base epistemológica que permite la aprehensión de nuevo conocimiento, mitigando la deserción escolar y universitaria. En el caso particular de Colombia, los índices de lectura y escritura están por debajo del promedio de la región latinoamericana, lo cual expresa una correlación con los índices de brechas de capital humano, producción científica y desarrollo socioeconómico del país. Entonces, teniendo esos factores y esas palabras claves, entonces damos inicio a lo que nosotros consideramos en esa primera parte del análisis, que fue, por supuesto, su metodología. Para el trabajo macro de la selección de las variables, se utilizó una matriz de impacto cruzado, que generalmente es un instrumento no propio del quehacer educativo, más es frecuente de las ciencias económicas y administrativas, que sirve pues para elementos y actividades de prospección económica. Entonces lo que hicimos fue tomar diferentes variables que consideramos podían incidir en el desarrollo regional y por supuesto en la producción de conocimiento. Por supuesto que esta es, por supuesto, un contexto muy macro de lo que podría eventualmente ocurrir de aquí a 5 años, de acuerdo con el ejercicio prospectivo que se realizó, pero esta ponencia, como yo lo decía al principio, se va a centrar únicamente en 2 variables o en 2 procesos, que es la lectura y la escritura y cómo eso impacta todo lo demás. Por ende, me voy a centrar únicamente en esas microvariables que pertenecen al capital humano y que inciden de manera posterior
en los procesos de producción y, por supuesto, la vinculación de los individuos con el entorno productivo. Entonces, los procesos de lectura y escritura como impacto de la producción científica. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es su relación? Vamos a intentar responder eso en este apartado. Y también la pregunta de cómo impactan los procesos de innovación y de crecimiento socioeconómico. Entonces, primero recordar que la lectura y la escritura pues son ante todo, entre otras cosas, procesos cognitivos, ¿cierto? Son procesos neurobiológicos y esto por supuesto nos lo enriquece muchísimo más los aportes de las neurociencias. Entonces hago rápidamente un paneo de cómo funcionan con estos hallazgos los diferentes hemisferios del cerebro, ¿cierto? El hemisferio izquierdo privilegiando principalmente aquellos procesos asociados a la lógica y al razonamiento, asociados a procesos como la verbalidad, la analítica, la clasificación, la lectura, la escritura, los cálculos, la secuenciación lógica, el pensamiento lineal y el lenguaje visual. Como en este caso, o un ejemplo sería el lenguaje de señas. Mientras que el hemisferio derecho privilegia o desarrolla la creatividad, la imaginación, la intuición, la música, la observación, el ritmo y las emociones. Entendiendo entonces que la lectura y la escritura son procesos cognitivos, vamos a poder ver que ellas desempeñan o desencadenan en el cerebro funciones cognitivas distintas en diferentes regiones del cerebro. Entonces activan, en este caso, la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y, por supuesto, la activación de otros circuitos neuronales en estas zonas o lóbulos del cerebro. ¿Qué pasa cuando leemos o escribimos? Nos dicen las evidencias científicas que la conectividad cerebral aumenta considerablemente mientras leemos y también después de leer. A través de esta mayor conectividad, el cerebro puede hacer conexiones más rápido, encontrar soluciones mejores y más rápidas en tareas de resolución de problemas y, en definitiva, potenciar la imaginación y la creatividad. A este propósito, Stalinas Dahin nos dice, cuanto antes se automatice la lectura, más podrá el niño concretar su atención en comprender lo que lee y volverse así un lector autónomo, tanto para aprender otras cosas como para su propia diversión. La lectura y la escritura aportan los cimientos para la aprehensión de nuevo conocimiento. Si bien ya tenemos acceso con las nuevas tecnologías a diferentes productos culturales, de los cuales incluso se hacía mención en las dos intervenciones anteriores, como por ejemplo el acceso a plataformas de streaming más de carácter audiovisual, donde se tiene otro tipo de estimulación sensorial, sin duda la lectura pues convoca otras funcionalidades del cerebro que estas plataformas o el acceso a estos productos audiovisuales pues no pueden estimular porque ya nos lo están dando. Entonces, cuando nosotros tenemos funciones ejecutivas, digamos, de la zona límbica frontal del cerebro, cuando leemos, estimulamos también el hemisferio derecho, como lo veíamos ahora, que proporciona imágenes que invitan a la imaginación. Cuando yo accedo a un producto como un video, pues el cerebro no tiene que imaginar nada porque ya el mismo producto audiovisual me lo está brindando. Por ende, le estoy mermando la capacidad de las diferentes funciones cognitivas que puede activarse el cerebro a través de la lectura. Entendiendo estos grandes aportes que nos generan los procesos de lectura y escritura, este estudio también pudo encontrar además que la lectura tiene también una correlación con el Producto Interno Bruto, es decir, con este indicador económico para los países y regiones
que traduce en valor monetario todos los bienes y servicios que tiene un país. De manera que este estudio que se publica recientemente a través del periódico La República muestra cómo los índices de lectura tienen una relación directamente proporcional en la riqueza per cápita en dólares que tienen las personas de estos diferentes países que vemos en esta presentación. Por ejemplo, en Canadá existe una lectura o un ejercicio de lectura per cápita de alrededor de 17 libros por año, Francia igual, Estados Unidos con 12, Corea del Sur y de ahí para abajo. Y miren que en la gráfica se puede apreciar esta proporcionalidad directa de las que les hablo, que a mayor capital cultural y a mayor apropiación de la lectura, mayor es la capacidad de producción que tiene esa región o país. Es decir, estamos hablando que no solamente la lectura nos aporta para generar personas más críticas, más participativas o a mejores ciudadanos, sino que también tiene una proporción directa con el desarrollo de nuestros países. Esta es una de las bibliografías básicas asociadas dentro del ejercicio de investigación que les comparto en caso que desean consultarla. Principios de la neurociencia, la neuroeducación, cómo aprende el cerebro y cómo deberían enseñar los docentes, y el artículo de La República que les mencionaba. He intentado hacer una muy buena síntesis de lo que hicimos en el ejercicio, ya que estamos vinculando los hallazgos de la neurociencia, de cómo inciden en los procesos de lectura y escritura del cerebro, y cómo esto, por supuesto, repercute a nivel colectivo en el progreso de los países. Muchas gracias. Fantástica presentación, doctora Marlene. Realmente un tema interesantísimo, muy pertinente el abordaje. Luego vamos a ampliar un poco en algunas consultas. Ahí tenemos audiencia que está escribiendo. Por un lado, un poco preocupada las personas por el tema de los hábitos de lectura, y por otro también que encontramos esta gran relación que hay en el desarrollo económico tanto per cápita y obviamente de las naciones, ¿verdad? En función a estos valores que nos mostró. Muchas gracias por su presentación y por manejarse dentro del límite de tiempo de manera perfecta. Para la doctora Marlene, aquí tengo varias felicitaciones y le voy a leer, de hecho, una de las consultas, uno de los comentarios. Dice: felicitaciones para la doctora Marlene. Rosa Vargas le saluda desde Costa Rica. Y dice: le escribo como madre preocupada sobre los hábitos de lectura. Me gustaría conocer algunas recomendaciones de la doctora para ver cómo generar hábitos de lectura para los jóvenes. Más aún que estamos compitiendo con tantos distractores que pelean constantemente por captar y atrapar la atención de los jóvenes y no tan jóvenes. Por dar un ejemplo de mi preocupación. Por más que facilite libros, el uso de TikTok es una lucha que parece una competencia casi desventajosa. ¿Qué recomendaciones desde su experiencia nos puede dar para desarrollar hábitos de lectura para jóvenes, estimada doctora? Hola. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y por la consulta. Sí, definitivamente crear hábitos de lectura no son fáciles, por lo que les comentaba justamente los procesos cognitivos que intervienen. Para la mente es mucho más fácil ver un clip y de algún modo estar desconectado de lo que está sucediendo, porque no tengo que ejercer ninguna función sobre aquello que se está presentando. Cuando yo leo, sí estoy haciendo una participación mucho más activa y por ende me requiere más esfuerzo. En ese orden de ideas, yo aconsejaría a ella como madre y también por extensión a quienes hemos sido docentes de lengua castellana y literatura, que es importante crear también un ambiente de aprendizaje sobrecogedor para el estudiante o para el niño o niña. Recuerden que desde el vientre materno el niño o la niña crea un vínculo especial también con la voz de la madre, de manera que cuando otros seres humanos nos hablan, recibimos la información distinta de cuando nos habla nuestra mamá. No es lo mismo que nos regañe
nuestra tía u otra persona ajena que nos regañe nuestra mamá. Entonces, hay un vínculo muy cercano con la sonoridad de la voz de la madre. Si es la mamá quien amorosamente le lee a su hijo y crea ese ambiente de cercanía y de vínculo y de conversación en torno a la lectura, de seguro vamos a tener una muy buena relación por parte del niño y una muy buena recepción de este en la primigenia creación de hábito de lectura. Cuando él ya se sienta mucho más afín con la lectura, él ya solo de forma espontánea lo va a hacer. Pero debemos crear ese ambiente propicio para que se pueda dar. Doctora, y si estamos, por ejemplo, con la intención de crear hábitos, pero en jóvenes de 14, 15 años, ¿también hay estrategias así como esa? ¿Nos puede compartir algún tip? Claro, aquí es muy importante ya cuando estamos hablando de ese otro estadio de formación, de desarrollo cognitivo, donde también intervienen otros temas de carácter neurológico y fisiológico que sucede con los adolescentes porque se están volviendo adultos y demás, ¿cierto? Ellos quieren, de forma general, acercarse a un tipo de lectura o acercarse a contextos que le generen novedad. Entonces, ellos quieren de pronto acercarse a algo que les genere novedad, a algo que esté por fuera de la regla, ¿sí? A algo que les identifique y les hable directamente. Entonces, si yo quiero promover lectura en un adolescente, yo tengo que presentarle lecturas que los identifiquen, que él pueda identificar fácilmente el contexto. Es más complejo si yo le pongo a leer El Quijote a niños de 15 años. Bueno, ¿y ese quién es? ¿Y cómo hace que el caballero de La Mancha salió con un señor por allá a recorrer las cosas y a decir cosas que eran incoherentes? Ellos no van a sentir de manera inmediata esa identificación con esa lectura de ficción. Debo presentar ficciones o textos que ellos sientan que los interpelan como sujetos en ese momento especial que están atravesando como adolescentes. Les encantan, por ejemplo, las sagas juveniles. Por algo son bestsellers y por algo las han llevado al cine. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo también crear un dispositivo o una estrategia multimodal donde yo veo la película, ejemplo, Juegos del Hambre, no es publicidad, pero por ejemplo, Juegos del Hambre y vincularlo con datos curiosos o cosas que de pronto el niño o el joven no vio en la película, pero que en el libro sí están. Entonces, para promover la lectura, yo también tengo que leer, porque de esa manera voy a encontrar ese clic para conectar con la realidad del chico o la chica que quiero invitar a leer. Muchas gracias, doctora, muy amable por sus devoluciones. Sí, todos también vamos aprendiendo, porque es muy, muy interesante.